antes que todo, un reconocimiento muy especial a la Universidad de Ibagué, a la Universidad del Tolima y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y su capítulo Ibagué. Y un saludo particular a Alfonso Reyes y a Omar Mejía, rectores de la Universidad de Ibagué y del Tolima respectivamente, Augusto Trujillo como presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a los coordinadores de este evento, Hernando Hernández y Carlos Enrique Guzmán, a usted, doctor Gallo, a los estimados amigos y colegas Jorge Enrique Ibáñez, Alfonso Gómez Méndez, Nilson Pinilla, Ricardo Bastidas y Esperanza Castillo, que nos acompañan en este panel, y por supuesto a todos el cuerpo docente de la universidad y los estudiantes que están vinculados a esta charla. Bueno, en primer término, debo decir que son muy sugestivas las intervenciones precedentes, el recorrido que nos hizo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, con una gran lucidez sobre antecedentes de la Constitución del 91 y en intervención crítica, histórica y con proyecciones muy importantes que hizo Alfonso Gómez Méndez sobre las paradojas, los mitos y la proyección de la misma Constitución de 1991. Debo decir que para mí la Constitución del 91 tiene, y en esto creo que al final el doctor Gómez Méndez lo dejó muy claro, tiene unas bases axiológicas, unos principios y una parte dogmática muy sólida que ha representado un gran salto adelante en la evolución del constitucionalismo colombiano. Y buena parte de sus instituciones también mencionadas, como la Corte Constitucional, el Banco de la República, la Fiscalía General de la Nación, como daba cuenta de ello el rector de la Universidad de Ibagué, etc. Muchos son los aciertos de esta Constitución de 1991. Mucho es el grado de elevación de la cultura ciudadana a partir de sus instituciones que inciden en la vida social, como el caso de la acción de tutela. Y enhorabuena que los colombianos celebramos, no solo conmemoramos los 30 años de la Constitución del 91, pero también hay que mirar sin fetichismo jurídico, sin enamoramientos, hacia el futuro y revisar si las instituciones que tenemos ameritan ajustes, ameritan rectificaciones. Bueno, el punto central de esta conversación es el control constitucional de los actos reformatorios de la Constitución. Lo primero que quiero expresar o compartir con ustedes es la inquietud referida al tema, a la escogencia misma del tema. A mí me parece, en primer término, que desde la perspectiva jurídica es muy interesante plantearse una hipótesis que tiene algo de paradojal. ¿Cómo así que la Constitución tiene que defenderse de sí misma? ¿Cómo es que ciertas normas que conforman la Constitución política deben ser objeto de defensa frente a otras normas de rango constitucional que pretenden reformarla? Porque una cosa es cuando hablamos del control de constitucionalidad de las leyes o de los decretos con fuerza de ley, que naturalmente tienen en la teoría tradicional kelseniana un rango inferior en esa pirámide normativa. Pero cuando estamos hablando de una reforma constitucional que busca justamente modificar un texto constitucional precedente, entonces, ¿cómo así que esa reforma constitucional de ese texto anterior pueda resultar siendo inconstitucional? La inconstitucionalidad de las reformas constitucionales es un tema apasionante. Creo yo que en Colombia está en el primer lugar del debate constitucional junto, digamos, con las relaciones entre el ordenamiento constitucional y el ordenamiento internacional. Y por eso, pues,
tuve la idea de proponerle a la Universidad de Ibagué trabajar este asunto. Los actos reformatorios de la Constitución a los que me estoy refiriendo, pues son los que la Constitución define: el acto legislativo, que está a cargo del Congreso; el referendo constitucional, que está a cargo del pueblo; y los actos, llamémoslo constituyentes, convencionalmente hoy, a cargo de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, ¿qué dijo la Constitución del 91 sobre el poder de reforma de esos actos reformatorios de la Carta Política? La Constitución de 1991 no fijó límites materiales explícitos al alcance del poder de reforma. Es decir, a diferencia de las constituciones unitarias del siglo XIX, no hay un artículo en la Constitución del 91 que diga, por ejemplo, que el capítulo 1 del título 2 de la Constitución es irreformable, o como lo decían las constituciones del 21, siglo XIX, del 30, del 32, del 43, que todas aquellas disposiciones, y las enumeraba, relacionadas con la forma de gobierno, con el carácter electivo, responsable, la división del poder, eran irreformables. No, no tenemos cláusulas pétreas en la Constitución de 1991. No existen límites materiales explícitos al poder de reforma que tiene el Congreso, el pueblo o una Asamblea Nacional Constituyente. En otras palabras, el diseño original de la Carta del 91 es de competencia plena para el ejercicio de ese poder de reforma. A tal régimen de competencia plena para la reforma de la Constitución corresponde un condigno control de constitucionalidad. Si no existen esos límites competenciales explícitos, pues el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los actos reformatorios de la Constitución tiene que ser meramente formal. Meramente formal, reducido o restringido al trámite, al procedimiento de formación de tales actos reformatorios, sin indagar sobre el control de competencia del órgano que profiere la reforma, puesto que no existen límites materiales explícitos, ni mucho menos proceder a un control material de la reforma constitucional, que, en eso existe consenso, está proscrito de la Constitución nuestra. Pero esto tiene razones históricas, o tuvo razones históricas, para los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Como lo refirió el magistrado Ibáñez y lo desarrolló el doctor Gómez Méndez, veníamos de una forma de una especie de represamiento del reformismo constitucional. El doctor Ibáñez hacía referencia en detalle a cómo el acto legislativo 2 del 77, impulsado políticamente por el gobierno de López Michelsen, naufragó en el control de constitucionalidad que ejercía en ese momento la Corte Suprema de Justicia. Igualmente la reforma Turbay, que se llamó de 1979, también en la Corte Suprema de Justicia, es decir, en el ejercicio del control de constitucionalidad por quien era su titular entonces. Posteriormente, y en esto el doctor Gómez Méndez fue más minucioso en su desarrollo político, la reforma Barco, que anticipaba bastantes de los temas que fueron a dar a la Constitución de 1991, tuvo que ser hundida por el gobierno Barco cuando le incorporaron el mico de la extradición a instancias del cartel de Medellín o de toda la liga de carteles del narcotráfico que existían en Colombia. Entonces, ese represamiento constitucional más la tradición jurisprudencial de que la Corte Suprema se declaraba inhibida cuando se trataba de juzgar una reforma constitucional, pues condujo a que en Colombia
el poder de reforma a la Constitución careciera de límites materiales explícitos y que, por ende, el control sobre los actos de reforma fuera de índole formal. Vienen los desarrollos de la vida del país, los desarrollos políticos de la vida del país. Me detengo someramente en el acto legislativo que restableció la extradición, el artículo 35. En ese entonces, los enemigos del restablecimiento de la extradición o ciudadanos animados por el ejercicio del control de constitucionalidad sin ninguna intencionalidad política perversa, demandaron ese acto legislativo. Y los temas que vinieron a conformar la teoría de la sustitución de la Constitución afloraron. Que el restablecimiento de la extradición rompe el equilibrio de los poderes, que el restablecimiento de la extradición afecta la soberanía nacional, es decir, trataron de configurarse como unos ejes fundamentales de la Constitución que no podían ser desconocidos por el Congreso a la hora de reformar la Carta Política. La Corte Constitucional desoyó esas teorías que ya anunciaban la teoría de la sustitución, desoyó esos cargos y confirmó la exequibilidad, pues con algunas disposiciones complementarias del acto legislativo que restableció la extradición. Fue en el año 2003 cuando se tramita se convoca en ley de referendo al pueblo para decretar una serie de medidas de reforma constitucional de las cuales solo sobrevivía el artículo primero. En esta ocasión, la Corte Constitucional diseñó en sus consideraciones la teoría de la sustitución de la Constitución, aunque prácticamente no la aplicó. Pero ya quedó anunciada la idea de que existen límites materiales, digo yo, implícitos en la Constitución, que son una valla para el ejercicio del poder de reforma de la misma. Entonces, esos límites implícitos al poder de reforma fueron denominados de diferente manera en diferentes sentencias a medida que fue construyéndose la teoría, o como principios identificatorios, bases fundamentales, ejes axiales de la Constitución que no podían ser subvertidos a través de los procesos de reforma por los órganos encargados de adelantarla. Posteriormente, tal vez en la siguiente o subsiguiente sentencia posterior a la 551 del 2003, que es a la que fue la fundacional en materia de la teoría de la sustitución, se refinó el argumento y se establecieron grados diferenciales según los sujetos de reforma. Es decir, estos principios identificatorios, ejes axiales, bases fundamentales, son un límite al poder del Congreso y del pueblo en referendo constitucional, mas no de la Asamblea Constituyente. En otras palabras, solo la Asamblea Constituyente puede sustituir total o parcialmente la Constitución política y en consecuencia no le son aplicables como sujeto de reforma esos límites implícitos a su poder. No podía ser de otra manera, porque finalmente la Constitución del 91 es hija de una sustitución parcial, de una sustitución total de la Constitución de 1886, y no podría ser coherente la teoría de la sustitución si extendiera los límites al poder de reforma a la propia Asamblea Nacional Constituyente que se fuera en un futuro a convocar. En suma, se establece una rigidez relativa de la Constitución de 1991, inicialmente diseñada como flexible. Inicialmente diseñada como flexible en cuanto tres son los sujetos del poder de reforma, no existían límites materiales explícitos, pero por la vía de la interpretación jurisprudencial
la Corte Constitucional anunció que sí existían esos límites para el poder de reforma cuando ella era adelantada o por el Congreso de la República o por el pueblo en referendo constitucional. Pero no podemos hablar tampoco de cláusulas pétreas como en la primera mitad del siglo XXI, del siglo XIX, puesto que finalmente la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para tales fines por el pueblo, sí puede hacer sustitución total y parcial de la misma. Comparto la apreciación que nos dejó en la parte final el doctor Alfonso Gómez al decir que le encuentra reparos a la famosa teoría de la sustitución de la Constitución. Yo le encuentro graves problemas de fondo a esa teoría de los límites al poder de reforma constitucional. A la teoría, no a la finalidad que busca, y vamos a verlo por qué. En primer término, la sentencia 551 del 2003 se encargó, repito, de sentar las bases de la teoría de la sustitución, es decir, de los límites al poder de reforma constitucional. Uno de sus argumentos iniciales, debo decir en honor a la verdad, no el único, pero que vale la pena comentarse, fue el argumento exegético del concepto reforma de la Constitución que corresponde al título 13 de la Carta Política vigente. Entonces se dijo, los órganos de reforma, a saber, el Congreso de la República, el pueblo y la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo en referendo constitucional y la Asamblea Nacional Constituyente son titulares de un poder de reforma, mas no de sustitución de la Constitución. Al decir de un poder de reforma significa que pueden actuar dentro del ámbito material de las reformas que no impliquen tocar los principios identificatorios, ejes axiales, bases fundamentales de la Constitución. Es decir, que no pueden sustituirla ni parcial y menos totalmente. Miremos un poco ese argumento exegético, el concepto de reforma de la Constitución. En toda la doctrina universal, hablemos de la doctrina iberoamericana, el concepto de reforma a la Constitución se entiende como la posibilidad de introducir enmiendas parciales o totales a una carta política. Es decir, los actos reformatorios de la Constitución pueden consistir tanto en reformar un artículo puntual o una institución puntual como darse una nueva Constitución. Y así fue en la historia constitucional de la República de Colombia. Uno de los artículos finales, creo que el 91, de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, es decir, de la Constitución Radical de 1863, habla de la reforma total o parcial de la Constitución. Y esa misma voz se repite en constituciones precedentes. Es decir, el poder de reformar total o parcialmente la Constitución. Lo que quiere decir, exegéticamente hablando, que en la historia constitucional de Colombia la expresión reforma de la Constitución es un género que abarca tanto la enmienda menor como la reforma de mayor envergadura e incluso la reforma total de la Constitución. Entonces, no es de muy buen recibo, digamos, que el argumento de que el título 13 de la Constitución está facultando a los tres órganos titulares del poder constituyente derivado para reformar la Constitución en el sentido de introducirle enmiendas menores y no poder hacer nada más. Ese argumento, repito, riñe con la historia constitucional de Colombia y con la doctrina generalizada. Además, plantearía un absurdo. Se le olvidó a los constituyentes del 91 el título 14 que hablara de la sustitución de la Constitución. Digamos, esa ironía
nos puede revelar cómo tendríamos que llegar al absurdo de que pretermitieron lo más importante en relación con el ejercicio del poder de reforma, con el ejercicio del poder constituyente derivado. Hicieron el título 13 sobre la reforma, pero se les olvidó el título más importante, que hubiera sido el título 14 sobre la sustitución de la Constitución. Yo no creo que hubo ese olvido en los constituyentes del 91, por el contrario. Creo que los delegatarios de la Asamblea Nacional del 91, fieles a la tradición de la historia constitucional colombiana, utilizaron la expresión reforma de la Constitución en el sentido lato de incorporar allí tanto las enmiendas menores como las reformas de gran calado, que hoy llamaríamos sustitución de la Constitución. Entonces, me ha parecido siempre peregrino esa exégesis y pues es un punto de partida para empezar a hacer una crítica constructiva a esa línea jurisprudencial. Pero hay más en cuanto a las teorías de la sustitución de la Constitución. Un argumento lógico, que es el siguiente. Acabamos de ver cómo la propia jurisprudencia constitucional acertadamente dijo que una asamblea constituyente podía eventualmente sustituir parcial o totalmente la Constitución en tanto el pueblo lo facultara para ello. La reflexión que surge y que desafía los principios de lógica jurídica y los conceptos básicos del poder constituyente es la siguiente. Si el pueblo delegante, el pueblo que delega en una asamblea constituyente el poder de sustitución, provoca que la Asamblea Nacional Constituyente carezca de límites para reformar la Carta Política, si ese pueblo que delega ese poder produce con eficacia que su delegado, es decir, la Asamblea Constituyente, pueda sustituir la Constitución, ¿por qué el pueblo no lo puede hacer por sí mismo, por ejemplo, en un referendo constitucional? Ese es un interrogante que no ha podido resolver la jurisprudencia constitucional en cuanto a que el mismo poder ejercido a través de otro sea válido para sustituir la Constitución, pero dicho poder ejercido por sí propio en un referendo constitucional no tiene la virtud de sustituir la Constitución. Eso es una incongruencia lógica que tiene la teoría de la sustitución y tiene una explicación histórica. Esta teoría, como las teorías jurídicas en general, surgen por los desafíos de la vida real. Y en un momento dado, el centro del debate público era la posibilidad de una reelección presidencial, especialmente de una segunda reelección presidencial, a cargo adoptada por el pueblo en un referendo constitucional. Entonces, en la medida de que existía, digamos, esa amenaza a la Constitución política del 91, no solo de una reelección, sino de 2 reelecciones presidenciales consecutivas, la Corte Constitucional decidió que esos límites del poder de reforma que estaban en cabeza del Congreso de la República también se extendían al pueblo en referendo constitucional. Pero no deja de desafiar la lógica que el pueblo, repito, que puede facultar a una constituyente para sustituir la Constitución, no puede hacerlo por sí mismo a través de un proceso de referendo constitucional. Además, finalmente, el pueblo es el titular del poder soberano y el poder constituyente es la expresión excelsa del poder soberano. No puede el poder soberano, debidamente convocado a través de un mecanismo de referendo constitucional, obrando como poder constituido, cierto, pero no dejando de ser el pueblo soberano, sustituir la Constitución total o parcialmente, como sí lo puede hacer la Asamblea Constituyente. Pues yo diría que sí, y que la teoría de la sustitución tiene esa pata coja que no ha podido ajustar. Hay una teoría crítica o hay una crítica más, digámoslo, sofisticada
pero tremendamente contundente para formularle un reparo de fondo a la teoría de la sustitución, de la Constitución, en su esencia, es decir, la existencia de límites al poder de reforma constitucional. Y está en el propio artículo 377 de la Constitución. Y a través de una interpretación sistemática de la Carta Política podemos llegar a las siguientes conclusiones. Empecemos. Dice el artículo 377 de la Constitución que, mejor dicho, es una disposición que consagra la figura del referendo derogatorio directo. ¿Por qué directo? Porque para este referendo constitucional no se necesita una ley de la República, sino que bastaría el 5% del censo electoral para que la autoridad electoral convoque, tenga el deber de convocar a ese referendo derogatorio. ¿Derogatorio de qué? De actos legislativos expedidos por el Congreso que hayan sustituido los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 12, es decir, los derechos fundamentales y sus mecanismos de reforma. Los procedimientos de participación popular y el régimen del Congreso de la República. Cuando la Constitución en el 377 menciona estos tres temas, obviamente está hablando de principios identificatorios, ejes axiales o bases fundamentales de la Constitución. Porque imagínense, reformar la acción de tutela, eliminar derechos fundamentales, cualquier idea que se les ocurra sobre una reforma que pueda adelantar el Congreso, tendría que ir a referendo derogatorio si el 5% del pueblo colombiano lo solicita directamente. Lo mismo si pretende eliminar las formas de participación directa, la consulta popular, los presupuestos participativos, el plebiscito, etcétera. Si esas formas de participación, el mismo régimen de voto del sistema electoral ordinario, si esas reformas son hechas por el Congreso y el 5% del pueblo colombiano lo solicita, debe convocarse a un referendo constitucional derogatorio. ¿Qué significa ese artículo 337 entonces? Que el Congreso sí puede reformar ejes axiales de la Constitución, al punto que ese artículo 377 habla de que cuando el Congreso expide esas reformas, habría la posibilidad de un referendo derogatorio con el 5% de la participación del pueblo, de la solicitud del pueblo y sin necesidad de ley de la República. ¿Qué es lo que está diciendo la Constitución en el 377? Que el Congreso de la República puede reformar los derechos fundamentales, sus garantías, sus mecanismos de participación, el régimen del Congreso, del Legislativo de la República. Y que para salvaguardar esos temas identificatorios o fundamentales de la Constitución, prevé un mecanismo de referendo derogatorio directo sin necesidad de que pase por la convocatoria de una ley a cargo de ese mismo Congreso que hizo esas anteriores reformas. De este modo, el 337 está haciendo una validación, ni siquiera tácita, yo diría que expresa, del poder de reforma constitucional del Congreso de la República al incorporar esas salvaguardas, como es el referendo revocatorio, a modo de control de lo que vaya a hacer el Congreso de la República en esos tres temas, lo cual nos está indicando claramente que el Congreso de la República no tiene límites al poder de reforma en esas tres materias que unánimemente se consideran principios identificatorios o ejes axiales de la Constitución. De esta manera, además de la crítica exegética al concepto de reforma, del principio lógico del que delega a otro sustituir la Constitución, puede hacerlo por sí mismo. Y esta mirada al artículo 377 de la Constitución que nos indica que el Congreso de la República puede hacer esas reformas que configurarían una sustitución de la Constitución,
pues son formulaciones que de alguna manera o a mi juicio refutan la idea de unos límites implícitos al poder de reforma constitucional en la Constitución de 1991, es decir, a la teoría de la sustitución de la Constitución. Pero además hay unos problemas políticos en la teoría de los límites a este poder de reforma, es decir, en la teoría de la sustitución. En primer término, la disminución del poder de reforma del Congreso de la República. La función constituyente a cargo del Congreso de la República queda banalizada en la medida en que tiene una puerta que no puede sobrepasar, que es el de las reformas de gran calado, es decir, aquellas que sustituyen parcialmente la Constitución. Entonces, estamos viendo cómo, ya se ha dicho hace un rato en las exposiciones anteriores, determinadas reformas a la administración de justicia se chocan contra esas barreras infranqueables de la sustitución de la Constitución. Una cosa es una reforma constitucional que busque establecer la reelección presidencial inmediata por una o por dos o por tres veces, frente a lo cual uno dice, caramba, esto sí es un tema central de la Constitución. Sobre esto sí se podría edificar una teoría de la sustitución. Pero otra es la reforma al Consejo Superior de la Judicatura, como lo dijo el doctor Alfonso, a la Comisión de Acusaciones y la creación de la Corte de Aforados, o como sucedió en 1909, en vísperas del fallo de la primera reelección del 2010, cuando se dijo que la incorporación por acto legislativo de unos funcionarios que llevaran más de 10 años irreprochables ante su poder disciplinario a la carrera administrativa sustituía la Constitución. Entonces, el poder de reforma del Congreso queda severamente limitado y cuando el Congreso carece como de grandes proyectos, grandes cometidos, pues seguramente se dedica a la letra menuda en detrimento de la calidad de las instituciones colombianas. El otro comentario sobre los problemas políticos de la teoría de los límites materiales es la incertidumbre sobre los parámetros de control. De alguna manera lo estaba diciendo en los ejemplos anteriores. Es muy difícil por vía jurisprudencial tener establecidos cuáles son los parámetros referenciales con base en los cuales se van a juzgar las reformas constitucionales, es decir, cuáles son los principios identificatorios. Si a mí me dicen que un principio identificatorio es la división de los poderes, estoy totalmente de acuerdo. El carácter electivo de nuestros gobernantes, por supuesto. La autonomía, independencia, imparcialidad del Poder Judicial, claro que sí. Pero en la jurisprudencia ha sido inevitable llegar a considerar como principios axiales o identificatorios unos diseños constitucionales muy significativos, pero que no hacen que su desaparición cause un problema de identidad de la Constitución. O como lo dijo la Corte Constitucional en un momento, principios identificatorios son aquellos que al ser reformados cambian la fisonomía de la Constitución. Yo no creo que la fisonomía de la Constitución cambie porque se incorporen unos funcionarios de carrera del Estado a la carrera administrativa o porque el Consejo Superior se divide en dos salas o en una. Esos son unos elementos del diseño y de la arquitectura constitucional que no pueden tenerse como aquellos ejes identificatorios que de ser alterados le cambian la cara, le cambian la expresión y el sentido a la Constitución política del 91. De manera que esa incertidumbre sobre los parámetros de control genera una tremenda inseguridad jurídica en el ejercicio de los poderes de reforma, lo ha hecho hasta ahora y hacia el futuro el panorama es bastante incierto. ¿Qué pasará, por ejemplo, el día en que el ordenamiento territorial de Colombia decida rediseñarse para hacer realidad los principios de autonomía de las entidades territoriales?
vamos a tramitar esos proyectos en el Congreso de la República bajo el vivo temor de que la jurisprudencia constitucional entienda que se están alterando algunos ejes axiales de la Constitución. O el día en que alguien decida modificar las funciones del Banco de la República. O el día en que alguien diga, vamos a cambiar algún aspecto de los órganos de control. En fin, hay una incertidumbre que se cierne sobre el ejercicio del poder de reforma en virtud no de la existencia de límites, sino en virtud de la definición jurisprudencial un poco imprecisa de esos límites materiales al ejercicio del poder de reforma. Y aquí voy al punto donde quiero hacer una fundamental salvedad. A mí me parece, personalmente hablando, que es muy importante que los ordenamientos jurídicos cuenten con límites al ejercicio del poder de reforma. El caso clásico que el profesor Bischoff, alemán, expuso en la Universidad de Heidelberg pasada la Guerra Mundial es muy ilustrativo. El poder nazi subió, se tomó el poder del Estado bajo la Constitución de Weimar, utilizando los mecanismos democráticos establecidos en ella, y la Constitución no tuvo mecanismos de defensa para proteger los derechos y la misma forma constitucional del Estado. Entonces, es útil que existan límites al ejercicio del poder de reforma, pero deben ser límites normativos al ejercicio del poder de reforma, dispuestos por el propio constituyente primario o derivado, pero dispuestos por el propio constituyente como expresión del pacto social del pueblo colombiano, no unas teorías jurisprudenciales que tienen muy buena finalidad, pero los problemas teóricos como los que hace un rato les he estado mencionando a mi consideración. En últimas, la teoría de la sustitución de la Constitución o de la existencia de límites al poder de reforma constitucional llega por un lado o por otro a una especie de supraconstitución o metaconstitución, es decir, unos principios o principios normativizados que son intocables por el ejercicio de los poderes ordinarios de reforma. El problema es que esa supraconstitución o esas normas de la Constitución que escapan al alcance ordinario del poder de reforma deben ser definidas por el propio constituyente. Una alternativa, ya para ir cerrando, una alternativa es la de los límites materiales normativos del derecho internacional. Ustedes saben cómo el orden jurídico internacional cuenta con unas normas imperativas que denominan del jus cogens, que son indisponibles por los estados. Esas normas imperativas son un límite al ejercicio del poder soberano de los estados y en consecuencia al ejercicio del poder constituyente. Diría yo incluso que ni siquiera una asamblea constituyente puede derogar para Colombia o impedir la vigencia en Colombia de las normas imperativas del jus cogens. Y allá están las normas relativas al desarrollo fundamental de los principios de igualdad, de proscripción de formas de esclavitud, de segregación, del apartheid y las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Esas normas ya existen. Colombia está vinculada a esos ordenamientos jurídicos internacionales, específicamente a la Convención de Viena del Derecho y los tratados que consagra la indisponibilidad y la imperatividad de las normas del jus cogens. Entonces ya tenemos unos límites materiales normativos de fuente internacional al ejercicio del poder de reforma constitucional en Colombia. Basta que el constituyente en algún momento se ocupe de ello para establecer algunos desarrollos internos en la propia Constitución que puedan ser una valla al ejercicio de un poder de reforma que atente contra los derechos fundamentales, contra la democracia colombiana y contra los principios y valores que compartimos y que configuran la nacionalidad. Esto me lleva finalmente a un punto ya propositivo, y es que yo sí creo en la importancia, no digo necesidad, en la importancia
de una asamblea constituyente que se ocupe de una revisión sistemática de las normas orgánicas de la Constitución. Comparto la idea de que tenemos unas bases constitucionales sólidas que no tienen por qué modificarse, unos esquemas valorativos, axiológicos que son muy firmes y sólidos, una estructura dogmática de la Carta Política rica en derechos, que también contempla deberes y mecanismos para hacer efectivos esos derechos, pero me parece que el Estado colombiano amerita una revisión, es decir, la parte orgánica del diseño del poder público de la Carta del 91. Y esas reformas no deben ser epidérmicas, superficiales, ni episódicas, carentes de continuidad, ni epilépticas, reactivas, sino que deben obedecer a un propósito nacional de ocuparnos, de modernizar el Estado colombiano y de resolver algunos problemas que tenemos para que esos derechos que están en la parte dogmática tengan una realización efectiva a través de estructuras e instituciones constitucionales del Estado que permitan llegarle al ciudadano, racionalizar el ejercicio público, la función pública, el ejercicio de la política. Es que nosotros estamos viendo cómo hay problemas en la configuración del presidencialismo en Colombia. Hay problemas en la estructura, en la estructura territorial del Estado colombiano, la autonomía y la descentralización. Tenemos grandes cuestionamientos al desarrollo que especialmente a través de reformas constitucionales se le ha dado a los órganos de control. No compartimos muchos el régimen electoral colombiano centrado en ese foco de corrupción que es el voto preferente y la operación avispa que permite nuestro régimen constitucional. Tenemos serios problemas en la administración de justicia, comenzando, como también se ha dicho aquí, por la propensión a la politización con el otorgamiento de funciones electorales a las altas cortes. En fin, hay unos problemas serios en la Constitución que no dan para ser revisados fragmentariamente por compartimientos estancos, sino que requieren de una mirada integral y de un ejercicio sereno a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ojalá consensuado, que nos dé unas instituciones orgánicas más modernas a tono con las necesidades de realización efectiva de unas cartas de derecho muy ambiciosas que tenemos en nuestro país. Veo un espejo, y lo decía el doctor Jorge Enrique Ibáñez con mucha claridad, y lo decía el doctor Alfonso Gómez Méndez, que es la reforma constitucional de 1910. La reforma constitucional del 10, como lo dijeron, nacionalizó la Constitución del 86 y fue la clave de su perdurabilidad. Si años después, es decir, 46 años después de expedida la Constitución del 86, ella no fue sustituida con el ascenso de la República Liberal al poder en 1930, se debió a la reforma de 1910 y obviamente a la sabiduría de Darío Echandía, quien dijo hay que fracturar algunas vértebras, pero no es necesario que prescindamos de la Constitución. Pero creo yo que la clave de la perdurabilidad de la Constitución del 86 se dio en la reforma constitucional, en la revisión integral que se hizo de esa Constitución por la Asamblea Constituyente de 1910. Y otra reflexión para que no haya temores al desbordamiento constituyente en Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente que se llegare a convocar, primero tiene que ser una asamblea popular. Aquí no hay cuotas corporativistas ni políticas, asamblea popular, elegidos por el voto del colectivo del cuerpo de ciudadanos activos. Una asamblea constituyente acotada, porque la consulta popular que la precede, allí en la consulta popular que la precede, el pueblo le fija el temario y el pueblo puede decirle,
convocamos a una Asamblea Nacional Constituyente para que reforme la parte orgánica o lo referente a la justicia, al régimen presidencial, al ordenamiento territorial, a los órganos de control, en fin. Es acotada y además es controlable. La sentencia 115/2015 sobre mecanismos de participación popular, allí la Corte Constitucional lo dijo. Los actos constituyentes de una Asamblea Nacional Constituyente, en la medida en que desborden el mandato programático o el temario que le fijó el pueblo en la consulta popular antecedente, son controlables por la Corte Constitucional y deben ser declarados inexequibles en la medida que excedan ese temario o ese límite competencial que le fijó el pueblo en la consulta popular previa. De manera que la Asamblea Nacional Constituyente, además de poder darle una revisión integral y serena al cuerpo orgánico de la Constitución, sería una asamblea popular, acotada y judicialmente controlada por la Corte Constitucional de excesos competenciales. En síntesis, creo yo que la Constitución del 91 dio un salto adelante en nuestro constitucionalismo y nos sentó unas bases sólidas en materia de principios, valores constitucionales, derechos fundamentales y mecanismos de protección. Asimismo, en guarda de su perdurabilidad, la Asamblea Constituyente se va levantando como una opción válida para la revisión integral de la parte orgánica de la Constitución de 1991, un poco a la manera como se hizo en la Revolución Francesa. 1787 fue el año en que la Asamblea promulgó la Carta de Derechos, con el título de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en 1791 diseñó la parte orgánica del orden constitucional francés. Nosotros tenemos ya diseñado una parte principalística y dogmática suficiente y válida. Necesitamos hacerles unos ajustes a la parte orgánica de la Constitución, y el mecanismo idóneo bien puede ser una Asamblea Nacional Constituyente popular, acotada y controlable que se ocupe de una serena revisión integral. Muchas gracias.